Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y les doy la bienvenida. Esperemos tener un buen día. Estaba conversando antes de entrar con un grupo hermoso que tengo acá en el equipo que me ayuda, a ver si podemos cambiar entre todos un poquito el estado de ánimo, ¿no? Es que es tan importante. Estamos tristes, estamos cabizbajos. Pienso que tanta información, sobreinformación, mala información, buena también, nos apabulla. Y más de uno, y me incluyo, hemos cambiado el carácter, hemos olvidado lo que quiere decir reírse, pero reírse el corazón, ¿no es cierto? No nuestros los dientes. Bien, nos vamos a tener que acostumbrar a nuestros amigos ideales, que son los barbijos. Yo decidí doble barbijo. Se dice, escuché a un médico que le tengo mucha fe y mucha confianza, que cuando el barbijo nosotros con la saliva lo vamos mojando, y que eso es bueno y preventivo. ¿Será, no será? Bueno, lo estoy probando. Yo creo que tenemos para un año más de barbijo con un poco de suerte. Vacunémonos, cuidémonos, no vamos a decir lo de la distancia, de todo lo que no se está haciendo es lo que debemos hacer. Y sabemos que relajarnos, el decir a mí no me va a tocar, a mí no me importa, está de más, porque se contagia a uno en la familia y contagia al resto. Entonces, por favor, cuidémonos un poco más, un poquito más. Bien, después de esta introducción yo digo que la maestra la llevo adentro. Vamos al programa del día de hoy. Tenemos 3 invitados de lujo. Nos acompaña el doctor Daniel Buljubasic. Él es neumólogo, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Con él vamos a hablar de algo que ocurre todos los inviernos. No sé cómo fue el pasado. Él ya nos lo va a contar porque seguramente tiene ideas, si la gente tomó conciencia de la intoxicación por monóxido de carbono. No todos tenemos la calefacción ideal para el ambiente y se usan diferentes artefactos que ya nos va a contar el doctor, que realmente pueden causarnos la muerte. También vamos a estar con la doctora María Marta Esnaola, que es médica neuróloga, jefa del servicio de neurología del servicio Dr. César Milstein y también del sanatorio Mater Dei. ACV, tan importante, esos picos de presión, esos nervios, lo que la mayoría estamos pasando, ¿no es cierto? No vamos a terminar todos en una ACV, obvio, pero hay una gran parte de personas que sí. También vamos a estar con el licenciado Gastón Colodro. Él es psicólogo psicoanalista y nos va a contar cuáles son las consultas más frecuentes en pandemia. Y ya estamos con el doctor Daniel Buljubasic. Muy buenos días, doctor. Buen día, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, transcurriendo como todos y adhiriendo a lo que vos estabas diciendo, ¿no? De la gran tristeza que nos invade permanentemente y tal vez esta sobrecarga informativa que hace que sea un poco difícil sobrellevar estos momentos.
Exactamente, exactamente. No es nada fácil, no estábamos preparados, nos acostamos como todos los días y nos levantamos como nunca nos hubiésemos imaginado. Bien, Sí, y además llevamos ya sí, más de un año y todavía seguimos. Eso tal vez sea lo más angustiante porque pensábamos que seguramente esto sería para mucho menos tiempo. exactamente. Jamás nos imaginábamos de 15 días pasar a año, a 2 años y esperemos parar ahí, ¿no es cierto? Esperemos que la vacuna venga rápido para todos y que realmente sea la salvación mundial. Ojalá, sí. Bien, vamos a algo terrenal también, como es la intoxicación y por qué se produce este tipo de intoxicación con monóxido de carbono, ¿no es cierto? Bueno, la intoxicación por monóxido de carbono específicamente se produce por una situación de imprevisión, es algo totalmente evitable, es decir, no hay ninguna obligación de esto. Y se da por calefaccionarnos con fuentes que no son adecuadas o fuentes que sí son adecuadas pero no están en buen estado. En realidad se produce ante la combustión, ante la mala combustión de estos elementos, un aumento del monóxido de carbono en el aire ambiental, que es un gas que es absolutamente tóxico, podríamos decir que es un veneno, porque se introduce en la sangre y lo que hace es desplazar al oxígeno de la sangre, de la hemoglobina, que es una partícula que hay en la sangre, que es de los glóbulos rojos, y que transporta el oxígeno a todo el organismo. El monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina, desplaza el oxígeno y produce la muerte por falta de oxígeno precisamente. Ujú. Vos sabés que yo recuerdo, lo tengo siempre presente y hace muchísimos años que hablamos del tema, y un médico explicó la locura de la cocinera. ¿De qué se trata? Si me la contás, te digo, no la recuerdo. El hecho de estar continuamente, por ejemplo, en la cocina de un restaurante, cerrados, y que haya carbón o un elemento que produce el monóxido, por ese lado lo contó. Ujú. Sí, en realidad si se dan las condiciones en un restaurante, uno supone que están las normas de ventilación, porque simplemente esto se evita con ventilación adecuada y la verdad es que hoy no vemos esa situación en un restaurante, la vemos más bien en domicilios y en domicilios que han estado mucho tiempo deshabitados, es muy frecuente en los edificios de la costa, por ejemplo, que no se mantienen durante en la época de invierno y bueno, en algún momento alguien va un fin de semana y se ve expuesto a esta situación donde una estufa o un calefón no está en condiciones de ser utilizado. Y también se ve en gente de escasos recursos que se calefacciona con otras cosas como un brasero, como bueno, fuentes inadecuadas o incluso con las hornallas o la cocina, el horno de la cocina, que suelen generar este monóxido de carbono y eso puede ser extremadamente perjudicial para ellos. Ujú. Vos sabés que yo soy prehistórica, ¿no? No lo parezco, pero sí. ¿Vos recordás, no? Las estufas a vela? No me digas que no, porque Bueno, me trastorno la yo. estufa, las estufas a vela no, pero sí las estufas a leña, que eran las que Sí. usábamos en el campo, incluso cocinas a leña. Pero eran las velas, eran de Pero cerámica, velas de cerámica. No, entonces yo debo tengo, haber llegado. Yo vivía en el campo de pequeño y creo que sí. allí no llegaron. Bueno, un familiar mío estuvo a punto de la muerte, precisamente por esas dichosas, digamos, estufas a vela, ¿no? Quiere decir que los ambientes tienen que estar aireados. Por ejemplo, como
Si uno tiene un brasero en la casa, vamos a suponer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, debería haber ventilación adecuada. En general, en los lugares donde el suministro es proporcionado, no hablo del brasero, claro, el suministro es proporcionado por las empresas de gas, nos hacen colocar unas rejillas que cada vez habrás visto que son más grandes y Sí. que ventilan mucho mejor. Sí. Pero bueno, lo mínimo que hay que hacer es abrir un poquito una ventana, dejar una endija, que corra aire, que entre oxígeno por algún lado. Y si tenemos una provisión de gas adecuada y tenemos las ventilaciones, muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que por las ventilaciones, si hay viento, entra frío y la gente las tapa, busca una cinta adhesiva, un poco de nylon y lo pone tapando la rejilla como para que no penetre el frío o el viento, y eso es fatal. Y es fatal sobre todo porque esto es una intoxicación que no da aviso, porque no tiene manera de identificarse. Es decir, aquí no hay olor, no hay ninguna cosa que nos haga sospechar esto, solamente aparecen síntomas. Y los síntomas primarios, primitivos, tienen que ver con un fuerte dolor de cabeza, que a veces pasa inadvertido. Y luego una pérdida de la conciencia que es muy, te podría decir que es muy dulce, es decir, la gente va entrando en un sopor prácticamente sin darse cuenta hasta que llega el momento en que todo su oxígeno reemplazado por el monóxido de carbono, y si no es asistida rápidamente puede producirse un desenlace fatal, es decir, la muerte. También durmiendo, ¿no? Se pasa de un sueño al otro. Sí, claramente, y eso sucede muchas veces, y te repito, no hay ninguna, cuando uno tiene una pérdida de gas, de algún modo está alertado porque siente olor a gas. Ahora, con esto no hay olor, No y hay muchas veces indicio. pasa que la gente prende una estufa y se va a dormir, ¿sí? Ahora, la otra contra que tenemos este año es que todos los años pasan a vigilar o a controlar, ¿no es cierto? Como vos dijiste, o cañerías en edificios, en hogares. Y este año por la pandemia no pasó nada, ni este ni el otro. Entonces, ¿se están dando más casos? ¿O vos crees que es lo mismo, más o menos se va manteniendo a lo largo del tiempo? Hasta ahora se está manteniendo, lo que pasa es que recién empiezan los fríos, entonces vamos a tener más datos de esto con el correr de los días, ¿no? Ujú. A medida que se profundice el frío vamos a tener más datos de esto. Por el momento estamos muy parecidos a lo que sucede en otros años. No hemos visto gran cantidad todavía de intoxicaciones por monóxido de carbono, pero sabemos que cada año hay muertes por monóxido de carbono en nuestro país. Ujú. Así que este año será cuestión de esperar. Y a veces la responsabilidad es de las empresas o es de los demás, pero muchas veces la responsabilidad es nuestra. Y a veces incurrimos en digamos, en una demora, no hacemos revisar los artefactos de gas antes de que la temporada comience, y cuando la temporada comience conseguir un gasista que nos venga a revisar la instalación es muy complejo, porque están todos ocupados trabajando, y bueno, ante el frío intenso uno prende la estufa, hasta tanto ve y corrobora esto. Pero siempre hay que tener una fuente de ventilación adecuada como para no correr riesgos. Sí, 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 sí. Aparte la gente algunas veces actúa mal, y te digo, no la persona no pudiente, sino que edificios con buenas ubicaciones sienten el olor a gas o pérdidas y no llaman por miedo al corte del edificio. Porque cuando pasa una cosa así, dicen que cortan el edificio en general. Y sumale la pandemia, que no podían entrar ningún extraño al departamento, esto yo creo que tuvo que haber empeorado en algo la situación. Sí, probablemente nos enteremos de que empeore en el transcurso de la Exacto. evolución del invierno, sobre todo este
Todavía no lo sabemos. Y yo Exacto. insisto en que esto es evitable previniendo la situación. Y es evitable porque es muy fácil de tratar, porque esto se trata simplemente abriendo una puerta o abriendo una ventana o sacando a la persona afectada al exterior. Es decir, que no necesita una complejidad de tratamiento. Acá no estamos hablando de internaciones complejas, prolongadas, de oxígeno, ni de respiradores, ni de nada. Es simplemente abrir una ventana. Entonces, estar alerta a la situación, pensar que nos puede estar pasando esto cuando tenemos dolor de cabeza y estamos entrando con esa somnolencia, ese sopor que es muy dulce, como es como cuando uno se duerme en el cine, viste que a veces uno no quiere dormirse y Sí, entra en ese sopor, y se duerme como placenteramente, ¿no? A pesar de no exacto. quererlo. Ahí hay que estar alerta, porque si uno está en un interior y no hay razones para que eso pase, hay que inmediatamente abrir una puerta, una ventana, ahí se termina el problema. Bien, hacia el final del programa vas a dejar un consejo más que claro fuiste, ¿no es cierto? Vamos a hacer un redondeo, ¿te parece? Sí, cómo no. Te agradezco mucho. Bien, No, por favor. bien, y ya estoy presentando a la doctora María Marta Esnaola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ay, la verdad que un montonazo de tiempo, porque estábamos desencontradas. Vos estás con muchísimo trabajo y algunas veces no podías, por el horario, ¿no es cierto? Pero por suerte hoy te tenemos y bueno, te vamos a matar a preguntas directamente. María Marta, Dale, ¿cómo no? vos viste que con todos los médicos decimos lo mismo, que no solo se muere por COVID. Entonces se han dejado de lado el resto de las patologías y ¿cómo se produce un ACV como para el puntapié inicial de la charla? Bueno, como vos decías, este concepto es súper importante, Ana, que cuando alguien tiene sospecha de estar teniendo una ACV, quiero atacar un poco qué es eso, que no se quede en casa, que consulte, que vaya a un centro de salud, que llame por teléfono a un servicio de emergencias, porque el resto de las patologías siguen ocurriendo. No todo lo que vemos hoy por hoy es COVID y al contrario, estamos viendo muchas patologías que llegan ya fuera de lo que se llama ventana para poder hacer un tratamiento o fuera de cualquier posibilidad, ¿no? No solamente con ACV, sino también con tumores, con un montón de patologías. Y esto del ACV, para que quede claro, es cuando ocurre un trastorno en la circulación cerebral, o sea, en los vasos sanguíneos que alimentan las neuronas, que esto puede ser tanto que se tape una arteria, con lo cual ocurre un infarto o una isquemia, o que una arteria se rompa y ocurre una hemorragia. En cualquiera de los dos escenarios, la persona percibe que algo raro está ocurriendo, o pierde fuerza en un brazo, en una pierna, no se puede expresar, o la boca se tuerce. Entonces, cualquier situación extraña que ocurre de golpe en la vida de una persona, eso nos tiene que hacer pensar en un posible ACV y consultar rápidamente. Claro, el inconveniente que estamos viviendo a nivel mundial es que como todo lo rápido es por COVID, es difícil, ¿no es cierto?, el poder llegar a un hospital, una salita de primeros auxilios o un sanatorio o lo que fuere. Mira, sí es cierto, puede ser que estemos un poquito cortos de camas, sobre todo en este momento, pero recuerden que el ACV también es una emergencia médica, así como es el infarto de miocardio, como puede ser un politraumatismo. Entonces, en los hospitales hay circuitos seguros, circuitos donde se trata digamos, de cuidar el contagio. Los médicos, por supuesto, usamos todos sistemas de protección personal para no contagiarnos y tampoco queremos que los pacientes se contagien. Entonces, existen circuitos limpios y seguros. Obviamente, ante la situación de falta de camas, esto se hace un poquito más complicado, pero igualmente hay que consultar. Hay que consultar y se tratará de buscar un lugar, una cama en donde se pueda. Ujú. Eh, digamos que la CB se puede producir por un pico hipertensivo.
Sí, por supuesto, el pico hipertensivo, pero más grave todavía es la hipertensión sostenida durante muchos años. La hipertensión es una enfermedad muy frecuente y de hecho ayer fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que bueno, Exacto. muchos sacamos posts sobre cómo hay que controlar la presión y demás. La hipertensión durante muchos años lo que hace es endurecer las arterias, y en algunos lugares esas arterias también van cediendo, con lo cual estamos expuestos al riesgo que se tapen o se rompan. Es el principal factor de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares en general. Y el pico, como vos decís, por un aumento, digamos, muy de golpe de la presión, eso favorece sobre todo las hemorragias cerebrales. Ujú. Yo recuerdo muy antiguamente que todo era, y murió de un síncope cardíaco, que no había una definición entre una ACV o un problema cardíaco, ¿me explico? En el común de la gente. Sí, puede ser, pero bueno, por suerte ya sabemos mucho más sobre esta enfermedad y sabemos que tiene manifestaciones muy claras, y para que la gente se acuerde rápidamente, hay una regla muy, muy fácil que la sacamos del inglés, de la palabra fast, que significa rápido, que es face por la cara, digamos, la sonrisa. Cuando uno no puede sonreír, no me puedo sacar esto porque estoy en el hospital, pero bueno, cuando la boca no se, digamos, expande para los dos lados en forma Exacto. simétrica. La A para arm, de brazo, que es cuando no podemos sostener los brazos hacia adelante, como si estuviéramos sosteniendo una bandeja, uno de los brazos cae. Speech, que es la S para lenguaje, que es cuando no podemos expresarnos con claridad o no comprendemos lo que nos dicen. Y la T de time, tiempo, que es para indicarnos que tenemos que actuar rápidamente. Si tenemos en mente, aunque sea esas tres cosas, la cara, el brazo y el lenguaje, podemos detectar una gran cantidad de ACVs. Y después tener en cuenta que, insisto, cualquier cosa extraña que nos esté sucediendo, no dejemos de consultar, porque puede ser una ACV. Exacto. Por ejemplo, cuando una persona o una familia, porque hay familias, ¿no es cierto?, que heredan una enfermedad que le produce la hipertensión o son hipertensos de alguna manera. Eh, toman, o sea, hay un tipo de análisis, de estudio en el cual se puede ver el cerebro a ver si presenta pequeños ACV. Sí, de todas formas no es lo que más se recomienda. O sea, no nos vamos a hacer todos una tomografía, una resonancia para ver si hemos tenido estos pequeños ACVs. Sí, lo que se recomienda es el control de los factores de riesgo cardiovasculares, que es lo que nos va a llevar a tener un ACV. Y estos son, como decíamos, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, que con la cuarentena, bueno, lamentablemente tuvimos que empezar a movernos más en casa, pero aprovechando estas salidas que nos han dado, bueno, vemos que todo el mundo sale a correr, a caminar, y eso es súper saludable. O sea, todos esos factores de riesgo son los que nos llevan a esos ACVs que vos decías. Y a veces ocurre que cuando hacemos un estudio por un dolor de cabeza o por falta de equilibrio, por algún otro problema neurológico, nos encontramos con esos pequeños ACVs. Y esa es una oportunidad para empezar a tratar estos factores de riesgo. En cuanto a la herencia, sí, por supuesto, la hipertensión tiene una carga genética, la diabetes lo mismo, pero no es tal vez lo que más nos importa, ¿sí? Y para estudiar arterias se pueden hacer estudios de Doppler para ver si las arterias están tapadas, más rígidas y demás, pero insisto, más que hacer estudios, lo más importante es tener en cuenta estos factores de riesgo y todo lo que vamos a hacer de prevención. Ujú. ¿Qué significa, por ejemplo, María Marta, el hecho que una persona haya tenido una ACV, con suerte salió sin ningún, digamos, problema físico, pero el diagnóstico es, hay un pequeño coagulito dando vuelta por el organismo? ¿Qué significa? No, no, en realidad ese es un concepto equivocado. El coágulo impacta en una arteria del cerebro
y ahí queda, no es que sigue dando vueltas. Hay algunas patologías, sobre todo cardíacas, que hacen que uno tenga tendencia a formar coágulos en el corazón. Estos son, por ejemplo, una arritmia, que es la fibrilación auricular, o problemas cuando el corazón se dilata demasiado, después de un infarto o por una miocardiopatía. Ahí se forman los coágulos, salen a la circulación general y la mayoría de ellos impactan en el cerebro. Pero no es que el coagulito después sigue dando vueltas. Otros coágulos pueden ir a la retina, al riñón, al intestino, pero bueno, no, cuando el coágulo impacta ya está, ya produjo el daño, ya produjo el ACV y quedó ahí, digamos. Ahí, de ahí en más tendremos que tratar de disolver ese coágulo con alguna medicación o ir a extraerlo con algún método ya de hemodinamia, si es que llegamos a tiempo para hacer todo eso. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito, pero luego vamos a continuar la charla, ¿te parece? Bárbaro. Dale, perfecto, Ana, te espero. Gracias, Esnaola. Adelante, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de la Asociación Sin Fines de Lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Sabés que esta es una enfermedad que es hereditaria, poco frecuente y de muy difícil diagnóstico. Si vos querés recibir más información y saber de qué se trata, podés entrar a nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, Pacientes y Familias. Te esperamos. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con la doctora María Marta Esnaola. Ella es médica neuróloga. Y estábamos conversando acerca, de la importancia de no llegar a una ACV. ¿Qué se puede hacer? Ahora vamos a contar con respecto a la ACV. Y la mayoría de la audiencia y también María Marta sabe que presido una asociación de fiebre mediterránea familiar, donde precisamente, digamos que la rama paterna, murieron todos muy jóvenes. Mi padre, el mayor, 56 años, precisamente por ACV. Hacían picos hipertensivos. Y yo puedo hablar de mi padre porque abuelo y bisabuelo no llegué a conocer. Entonces, teníamos todos los mismos síntomas, aparte de otros. Pero digamos que fallecieron por la cantidad de presión
arterial sostenida. O sea que mi cuerpo estuvo 40 años con presión arterial sostenida y no había pastillita que lo pudiese bajar, porque precisamente lo que tenía era fiebre mediterránea familiar. Tuve la gran suerte, tuve no sé qué, trato con médicos durante 33 años a través del programa, periodista médica que me encantaba leer. Y cuando me dijeron, no podemos hacer nada con vos, sos una estresada, con otras palabras, yo dije, sí, lo tengo que hacer yo, no por mí, sino que por mis hijos. Y después fui por mucha más gente. Y llegué a la patología de fiebre mediterránea familiar por los síntomas, siguiendo los síntomas de mi padre. Los principales era la presión arterial, pero existían, como dijo Mariana Arias, un sinfín de síntomas iguales. Entonces, bueno, lo hablé con un neurólogo una vez que yo me siento Colón, que descubrió América, ¿no? Porque no puedo decir me diagnostiqué, tengo que decir me descubrí. Me levanté una mañana y digo, ¿cómo puede ser esta enfermedad que le decían que tenía mi papá, la que transmiten los animales? ¿Me ayudás, María Marta? Brucelosis. Entonces, me vino así a la mente, porque eso ya había quedado. Mi padre tenía 30 años cuando nací yo y lo habían jubilado y ahí habían quedado. Bien, al cuarto renglón yo le escuché, se estaba escuchando un micrófono abierto. Si cerramos los micrófonos, menos el de María Marta. Bien, entonces el hecho fue que fui con mi gran amigo Google y al cuarto renglón decía no confundir con fiebre mediterránea familiar. Eso fue un domingo. El día lunes ya estaba sacándome el genético a los 3 meses positivo. Bien, creo que ahí comenzó mi gran drama familiar, porque generalmente yo puedo dar buenos consejos, pero después los familiares hacen lo que quieren. Mi hijo la tiene, mi hija está pensando en sacarse el genético. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que hay enfermedades poco frecuentes que uno las puede descubrir uno mismo a través de lo que escucha, ¿no? Nada más que hay que saber escuchar y hay que saber leer. Cuando de pronto, en este caso personal, era producida por la enfermedad. No era era un síntoma de una enfermedad. Al mes de tomar la pastillita mágica, que no la quiero nombrar porque van a pensar que quiero vender una pastillita que se usa mucho para el reuma gotoso, yo nunca más tuve presión arterial. Entonces, esto quiero decir que no siempre la presión arterial responde al sedentarismo o responde a otra enfermedad también. Pregunto, María Marta. Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, trastornos renales que pueden producir hipertensión, pero la gran mayoría de los hipertensos son hipertensos por la edad, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que en gente joven, sobre todo, se descartan otras causas, con lo cual esa hipertensión sería secundaria, y la mayoría de ellos son problemas renales. Bien, sí. Bien. Bueno, conté la historia personal porque con la asociación lo que nosotros queremos es instalarla en la Argentina, porque hay mucha gente que está subdiagnosticada, como mi padre estuvo subdiagnosticado. Ese día le dijeron, bueno, se olvidó de tomar la pastillita, y no era así. Que hay que tener cuidado, que hay que
prestarle atención, por ejemplo, por qué en la carrera de medicina no existe una materia que se llame enfermedades poco frecuentes, porque, por ejemplo, esta enfermedad en especial viene de los italianos, españoles, árabes, judíos, y la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, que vinieron del exterior precisamente fueron de la zona del Mediterráneo. O sea que no es difícil encontrar un par que diga, yo tengo esos síntomas, porque, no te digo a diario ahora porque solamente se habla del COVID, pero año y medio atrás decían, se acercaban diciendo, tenemos estos síntomas, hay posibilidad, por suerte hay un genético, y estamos luchando a través de la asociación por el genético gratuito. Y estamos... Perdón, lo escucho. ¿Me estás hablando, María Marta? No, tenía un problema con el micrófono, ya lo solucioné. No, creí que me estabas hablando y que yo no escuchaba. Entonces lo que nosotros pedimos es que presten atención a uno de los factores determinantes es la presión arterial, que precisamente puede que sí, puede que no, porque el organismo con la fiebre mediterránea familiar le falta la pirina, que es la pirina la que regula la inflamación y va inflamando por lugares diferentes. Y bueno, de esto se muere, pero de esto se salva si se detecta a tiempo. Bien, vamos a continuar con el ACV, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿hay una edad determinada, Marta? Sí, bueno, uno relaciona más el ACV con la edad mayor, con adultos mayores, pero esto puede ocurrir a cualquier edad. Obviamente la edad es un factor de riesgo, por eso uno está acostumbrado a escuchar estos casos en gente grande, pero puede pasar también en jóvenes, en niños, en adolescentes, así que realmente nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento de nuestra vida. Uh-huh. Y si vos tenés que dar, digamos, un consejo, porque pienso que la gente habla y escucha del ACV, pero no lo tiene claro o no lo toma en cuenta. No, yo creo que día a día y a medida que pasan los años, también gracias a muchas campañas que estuvimos haciendo de concientización, la gente ya está al tanto de lo que es el ACV, de cuál es su importancia, su frecuencia, y cada vez escuchamos hablar más del ACV, incluso ya en las películas es común de escuchar, tuvo un ACV, no ya tuvo un infarto de miocardio, ¿no? Tuvo un ACV, ya está instalado el tema. Como consejos varios. Uno, prevención, todo lo que se puede hacer para prevenir, que esto es control de la presión, tener una dieta sana, hacer ejercicio físico, controlar los valores de glucosa y de colesterol en sangre, concurrir al cardiólogo para ver si no hay alguna enfermedad que nos predisponga a tener estas embolias, estos coágulos que van del corazón. Segundo, consultar a tiempo, cuando sospechamos que algo está sucediendo, no perdamos tiempo. El tratamiento del ACV depende absolutamente del tiempo con que nosotros lleguemos a hacerlo, ¿sí? Tercero, existe una vida después del ACV. No todo es rehabilitación, kinesiología, fonoaudiología, hay otras cosas que uno puede hacer, y por eso también aprovecho, Ana, y los invito también a compartir nuestra asociación de pacientes por una vida libre de ACV, que tenemos tan solo 2 años de vida en el país, pero bueno, estamos haciendo dentro de lo que podemos y en esta virtualidad, dando consejos sobre lo que es la vida después del ACV, tratar de incluir a los pacientes con alguna secuela en deportes, en el golf, en el buceo, en la natación, en el día que podamos tratar de viajar, hacer algún turismo inclusivo también, y bueno, y también cosas más artísticas como pintura, música. Tenemos un coro con el cual nosotros colaboramos, y ellos colaboran con nosotros, que es el coro Superantia, un coro formado por pacientes afásicos. O sea, existe la vida después del ACV. Y cuarto, el ACV no se queda en casa.
no, a ver, en este caso somos un poco rebeldes y no le hacemos caso al gobierno, pero cuando tenemos que ir al médico, vayamos, no nos quedemos en casa. Exactamente. Vos sabés, ahora que yo no sabía que vos tenías una asociación, que liderabas una asociación. Es realmente importantísimo. Y más la actividad que desempeñan, ¿no es cierto? Hablabas de pacientes afásicas. ¿Me decís cortito de qué se trata? Bueno, la asociación se llama Por una vida libre de ACV. Tenemos personería jurídica desde enero del 2020, justo antes de la cuarentena, y el objetivo es ser la voz del paciente con ACV. Tratamos de acompañarlos en toda la fase de recuperación, de rehabilitación, de reinserción en esto que decíamos, la vida social, familiar, incluso laboral. De a poquito vamos haciendo pequeñas cosas con nuestra página de Facebook, de Instagram. Tenemos laboratorios grandes que colaboran con nosotros y también nos gusta mucho dar testimonios de pacientes que han pasado por esta enfermedad, cómo la han transitado y cómo se han ido recuperando, que son realmente ejemplos de vida. Y bueno, esperamos que cuando todo esto pase podamos tener algún lugar físico a donde poder recibir a personas, juntar a familiares para hacer grupos de apoyo, de ayuda. Pero bueno, de a poquito, porque estamos recién dando los primeros pasos. Bueno, te felicito realmente y sé que lo vas a lograr porque sos una persona solidaria, muy capaz, muy inteligente, muy conocida. Bueno, te agradezco mucho y bueno, hacia el final vas a dejar un pequeño consejo. Y ya Gracias le a vos, doy, Ana. no, al contrario, y ya le doy los muy buenos días o buenas tardes al licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Colodro? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos Un días. placer como siempre estar acá. Lo mismo digo, son muchos años y Sí. es importante cuidar la parte, o sea, la física ya sabemos que es importantísima, igual que la parte mental. ¿Qué está pasando en un consultorio, por ejemplo, de un psicólogo, de un psicoanalista? Sí, bueno, ahora tenemos gracias a Dios tenemos mucha demanda, mucho trabajo, porque bueno, por todas las consecuencias de este acontecimiento que es la pandemia, que genera angustia, genera miedos, genera mucha ansiedad. Bueno, están las readaptaciones, ¿no? En la vida cotidiana de lo que es la pareja, los niños en las casas, y bueno, también el miedo mismo, ¿no? A la enfermedad, al contagiarse. Muchas personas que por ahí tienen algún síntoma, no necesariamente de COVID, pero bueno, la gente por ahí por miedo le atribuye a esta enfermedad, ¿no? Algún síntoma y también consulta para saber un poco cómo afrontar la situación. Y bueno, también todos los estímulos, ¿no? De los medios, bueno, hay una gran cantidad de información acerca del virus, de la pandemia, y bueno, todo es una bomba de información bueno, genera distintas cuestiones emocionales, ¿no? Y más también lo que hay esta nueva modalidad, ¿no? De vida que uno tiene que ejercer en su casa, con los chicos, con su pareja, en el trabajo mismo. Hay gente que por ahí tiene la mala fortuna de perder un trabajo o de no estar trabajando, y también, bueno, todo influye en el aspecto emocional, ¿no? Y ahí es donde Claro. nosotros tenemos que tratar de brindar una orientación, una contención, y bueno, tratar de potenciar todos los recursos mentales como para poder afrontar esta situación hasta que termine, ¿no? Ojalá que sea pronto. Ujú. Vos decías, gracias a Dios, que la gente toma conciencia, porque no había demasiada conciencia de, bueno, si vas al psicólogo, al psicoanalista, si bien con el correr del tiempo fue cambiando la idea, es como que te sentía raro, que estabas loca o loco, ¿no es cierto? Y, Sí. y gracias también a la tecnología y ese poder de reacomodación que tenemos, ¿no es cierto? Enseguida aprender, quien no tenía idea de una computadora empezó con el Zoom, con el teléfono.
de comunicación, ¿no? Claro, bueno, nosotros ahora tenemos la ventaja que tenemos, bueno, estas herramientas como el Zoom, como el WhatsApp, que podemos hacer sesiones vía online, sin que el paciente tenga que moverse de su casa, eso lo cual también nos asegura al paciente y a nosotros poder seguir con las sesiones, ¿no? Con nuestros pacientes con los que ya veníamos trabajando y bueno, con estos que se vienen sumando ahora. Que también hay mucha consulta a nivel, la gente lo que le sucede que por ahí tiene mucha culpa, ¿no? Yo tengo pacientes que ya han atravesado la enfermedad y, y la parte emocional, por ahí lo que Estamos teniendo problema con el audio. ¿Será de la radio, señor operador, o puede ser de allá? que uno tiene, ¿no? Que empiezan a aparecer ante esta situación. Colodro, vos sabés que estábamos teniendo problema con el audio y se cortó un poco, unos segundos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora te estoy escuchando. Bien. Sí. No sé si se cortó antes, bueno, justamente decía que lo que sucede mucho hoy por hoy con los pacientes que han atravesado la enfermedad o que la están transitando, aparece mucho el tema de la culpa, ¿no? Y el miedo de contagiar a otro, ¿no? En pacientes jóvenes, por ejemplo, aparece esto de contagiar a una persona mayor, a un padre, a un abuelo. La gente consulta mucho también por eso, gente que está transitando el COVID o que ya lo ha tenido y se queda con esto del miedo, dice, no quiero contagiar a otro porque Exacto. Me siento culpable. Exacto. Vos sabés, Colodro, que en mi caso particular, mis hijos tienen terror de contagiarme. Yo digo, no vamos a contagiar a la vieja, una cosa así me siento. Creo que todos pasamos por lo mismo. Exacto, y bueno, y ojalá que no se llegue a contagiar ninguna madre de estos hijos sobreprotectores, porque te queda eso para toda la vida. Yo la contagié o yo lo contagié. Y acá pienso que también la pareja que está todo el día juntos, que están trabajando desde adentro con los hijos que van y no van a la escuela, es toda una forma de vida tan diferente, y vos notás que el hecho de estar tan juntos todo el día provoca, digamos, disturbios, hay más separación, hay más planteamientos del hombre o la mujer. Sí, de hecho se generan muchas rupturas en la pareja o muchos desentendimientos por el tema de que también ha cambiado, o sea, hay personas que están en su casa, ¿no? Que de golpe se encuentran en su casa y por ahí no tienen, no sé, personas que trabajan en algún rubro en particular que tienen que permanecer en su casa y eso les cambia todo el ritmo de vida, de rutina. Personas que por ahí pierden su trabajo y obviamente que eso genera un malestar. Hacerse cargo de los chicos que o sea, tienen que hacer de padres, de pareja y a su vez de maestros. Aparecen otras exigencias que por ahí antes no estaban, y eso genera algún que otro cortocircuito en la pareja que sería importante que lo puedan atravesar, ¿no? Sin grandes sobresaltos o con los sobresaltos que eso requiera, pero hay parejas que sí que llegan a una ruptura porque, bueno, se produce una falta de una desconexión, ¿no? Es como que empiezan a chocar esos afectos y los malestares. Obviamente todo esto es producto de un malestar que genera la pandemia, la situación en general, ¿no? Claro. Y esto, sí. Y estamos hablando de grandes, ¿qué pasa con los chicos? Yo recuerdo que me contó una amiga que la nieta creo que tiene 10 años y le dijo, estoy yendo al psicólogo. Entonces la abuela le preguntó, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Entonces dice, no, porque me duele la panza. Y la abuela le contestó, más vale que te lleve al médico. Sucede que, claro, por ejemplo, los chicos se pueden quejar de dolores
producidos por el encierro y todo lo que estamos hablando? Sí, sí, totalmente. De hecho, los chicos son muy, muy demostrativos, ¿no? En esos aspectos a nivel sintomatológico, ¿no? Con estas manifestaciones corporales que pueden tener. Pero sí, los chicos necesitan estar con sus compañeros, necesitan ver otros chicos, otros pares, chicos de su edad, ver a los maestros, a quienes se ocupan de su educación habitualmente. No, son cambios que todo cambio genera una ansiedad. Eso es como una especie de regla fundamental, que todo cambio, ya sea bueno o malo, siempre genera niveles de angustia, niveles de ansiedad, y obviamente en los chicos también esto sucede, ¿no? De un día para el otro se encuentran en la casa, no saben, con la incertidumbre de cuándo van a volver al colegio o cuándo van a volver a ver a sus compañeros, y todo eso, por supuesto, les genera ansiedad que se puede manifestar de muchas maneras. Ahora, ¿qué momento difícil están pasando los psicoanalistas, los psicólogos? Porque se encuentran con un montón de casos similares, y poder resolver algo que realmente es muy difícil, ¿no?, de resolver. Porque si la familia no tiene dinero, si la familia tiene que trabajar metido en un ambiente o en dos ambientes con dos chicos, ¿qué se le va a decir? Que se muden, o sea, no le encuentro yo de afuera, ¿no?, la solución. Sí, sí. Sí, esto es reorganizarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a mí particularmente me sucede muchas veces que los pacientes también no tienen, al estar en la casa con la familia, carecen de la privacidad que necesitan muchos para tener una sesión. Eso es lo que nos pasa a los psicoanalistas, ¿no? El paciente nos dice muchas veces, no, mirá, no puedo hacer la sesión hoy porque está toda mi familia en casa, y por ahí ellos quieren su espacio, que es lógico, tener su espacio privado, íntimo, como para poder charlar, y realmente hay que reorganizarse, pero bueno, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Con nuestros pacientes, con los horarios, con todas las posibilidades que estén, ¿no? Eso. Bien. Pero bueno, sí, es un poco complicado, pero tratamos de resolverlo. Bien, nos quedan 3 minutitos y yo tengo ahí comprometido para, digamos, la frase final, ¿no?, el consejo final. Ya que estás vos primero, contanos, ¿qué le podés decir a la gente que escuchó la charla? No, bueno, que se sigan cuidando mucho, que no subestimen el virus, porque hay mucha gente que por ahí lo toma conciencia una vez que lo tiene, o por ahí que lo padece alguna persona, un allegado, que no lo subestimen, que se sigan cuidando, y que bueno, que los niveles de estrés siempre es importante tenerlos en los niveles adecuados, ¿no? Y que también es bueno mantener esos niveles, pero que busquen también ayuda, ¿no?, en nosotros, que muchos de nosotros también nos hemos ofrecido en su momento a escuchar a los pacientes que por ahí no necesitan charlar y hablar de esta situación. Bien. Así que cuenten con nosotros y bueno, que se cuiden. Fundamentalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, impecable, Colobro. Gracias a ustedes. Doctor Buljubasic. Bien deletreado. No está, el doctor se tuvo que retirar. Perfecto. María Marta Esnaola. Sí, Ana, bueno, que uno trate de llevar una vida lo más sana posible con respecto a esto de la alimentación, el control de la salud, con la presión, la diabetes, el colesterol, que se muevan, mucha actividad física, eso hace muchísimo, muchísimo bien a todo, y que el ACV no se queda en casa. Bien, bien. Te agradezco muchísimo, como siempre, muy clara, muy concisa, porque son temas de pronto que quizá son dolorosos arribarlos, ¿no es cierto?, como es una ACV en pandemia. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias, Colodro. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, yo los espero el próximo martes en este mismo horario. Y recuerden esto, el mejor de nuestros amigos es el barbijo. Cuidémonos entre nosotros, porque si no,
la pandemia no la vamos a detener. Y de esta manera la Argentina no puede continuar. Ni la Argentina ni ninguna parte del mundo. Ayudémonos. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó en la localidad de El Dorado, provincia de Misiones, una fábrica de calzado, y esto decía, fomentando la producción nacional. Compañeros de la industria de la madera que quieren verte porque no la están pasando bien. Y así recibí por primera vez a trabajadoras de esta empresa, que como consecuencia de la apertura de la economía se mostraban víctimas de las importaciones que en aquel entonces existían. Y claro, esas importaciones les hacía muy difícil competir en el mercado interno. Y a la empresa les hacía muy difícil poder continuar en el mercado interno. Algo parecido pasaba con los productores de madera y los fabricantes de madera, los que participan de la industria maderera, porque fueron años aquellos en que se había caído la construcción, se había caído la obra pública, que los muebles también se importaban y se vendían en grandes centros comerciales. El presidente Alberto Fernández habló en Santa Fe, por supuesto, fomentando la industria nacional y visitando esta fábrica en Misiones, visitando esta fábrica de calzado y recalcando la importancia de la producción nacional. Por otra parte, Omar Perotti dijo que la solución es aumentar la producción de carne y no cerrar las exportaciones. El gobernador de Santa Fe aseguró que los cambios en las reglas del juego